Gracias por la tecnología. Pienso en justamente el testimonio de este hombre con su esposa. Espero que sigan sirviendo en medio de las dificultades en su país al Señor, y a la iglesia justamente es el que los edifica. Y que bueno, nos está edificando a nosotros a la distancia y por medio de esta plataforma. Regresamos al libro de nuestro Dios, el libro de Hebreos, a la altura del capítulo 11. La fe que Dios recompensa. Todo el capítulo 11 de Hebreos enumera ejemplos de personas que tuvieron la fe de Dios. Es lamentable que solo se enuncien 2 versos del capítulo para responder a la pregunta ¿qué es la fe?, cuando toda la sección fue escrita para explicarlo. Es extenso y por esto hoy nos expondremos a la fe que Dios recompensa, parte 1. Iremos poco a poco hilando y consolidando el mensaje puntual de la sección. Instruirnos y alentarnos a perseverar en cuanto a la fe de Jesús que profesamos, y del cual es un error justamente mutilar el texto, justamente tal vez porque sea muy extenso o por la premura del tiempo. Este tema de la fe de Jesús que profesamos está desde el principio. Fíjate en lo que leímos en Hebreos capítulo 3. Te doy los segundos para que llegues allá. Hebreos capítulo 3, los versos 1 al 3. Dice, por lo tanto, hermanos. Ese por lo tanto, hermanos, es en consecuencia a todo lo escrito antes, desde el capítulo 1, versículo 1, hasta aquí en el capítulo 3, donde sintetiza y afirma a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Por lo tanto, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Jesús es el constructor de la casa de Dios, y esto lo tendremos presente para la próxima semana o próxima sección. Jesús es el constructor de la casa de Dios conforme a la fe de Jesús. No es cualquiera ni es conocida por todos. Y es la única fe recompensada por el Dios creador. Ahora nuestro Dios. Entonces, avancemos hasta el capítulo 11. La fe que Dios recompensa establece nuestra forma de vivir. La fe que Dios recompensa forma nuestro sistema de valores. La fe que Dios recompensa define nuestra eternidad con Dios. Y por último, según esta sección, la fe que Dios recompensa se busca en Él. Así que vamos punto por punto. La fe que Dios recompensa, en primer lugar, establece nuestra forma de vida, nuestra forma de vivir. Dice el verso 1, Hebreos 11. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Pero escribe algo más. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Y es aquí donde no pocos no hemos obtenido el puntaje deseado. La preocupación general
al punto de la enfermedad es ser aprobado por el mundo y no por Dios. Aun cuando se quiera canonizar el dicho, el que madruga, Dios lo ayuda, para justificar el trabajo arduo y diligente, la cuestión es que se hace para no ser descalificado por el sistema meritorio que impera en el mundo. Y hay que tener cuidado para no confundirse y no perderse de la fe de Dios, ni mucho menos de su recompensa. La fe por la que fueron aprobados los antiguos es única. Sigue diciendo el versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Es decir, la fe que Dios recompensa reconoce la cosmovisión creacionista por parte de nuestro Dios. Él creó todo de la nada. Dice el Salmo 33, por su palabra fueron creadas las estrellas y por el universo, y por el soplo de su boca las estrellas. Él creó todo de la nada. Y por esto confesamos que Él es el creador. Y su palabra establece nuestra manera de vivir en este planeta. Palabra que ahora nosotros la tenemos de forma escrita. Entonces la fe que Dios recompensa es bíblica. No solo porque nos expone a los hechos históricos, tanto del Antiguo y el Nuevo Testamento, de manera especial, los hechos históricos de la persona de Jesús, sino porque por medio de esos hechos registrados en la Biblia, nos alcanza, sin importar la edad, la condición, género, para definir justamente qué creer y entonces definir cómo vivir. La fe que Dios recompensa establece nuestra manera de vivir según las Escrituras. Jesús dijo lo siguiente, según Mateo 6, versículo 33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Muchas veces he escuchado la justificación de no participar en alguna reunión por la virtud de ser responsable ante un trabajo o alguna tarea asumida. ¿Cuál es el contexto de Mateo 6:33? Dice el versículo 31. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus propios problemas. Muchos hemos sacado todos los puntos ante la presión social y en ocasiones con la excusa de ser íntegros ante nuestro Señor. Pero lamentablemente no es más que sacar baja puntuación con respecto a lo que el Padre Celestial espera de sus hijos y de sus hijas. Y lo sostengo siguiendo la línea del pensamiento del escritor en Hebreos. Leímos en Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos,
sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Vivimos lo que creemos y Dios recompensa en base a lo que está escrito. Y solo con Hebreos 10:25 podríamos explorar recompensas de Dios por creerle que es un bien reunirse. Por lo menos en el verso 25 lo sostiene. La fe que Dios recompensa es bíblica y ella establece nuestra forma de vivir. Lo siguiente es que también nos forma nuestro sistema de valores. Dice el versículo 4, Hebreos 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Para Abel fue valioso su ofrenda a Dios, porque para él reconocer al Dios que lo sostenía era sumamente valioso. Para él valió mucho más ser justo ante Dios que guardarse lo que él era y lo que él tenía para sí mismo. Justo es la persona que hace lo correcto ante Dios. Lamentable que Caín no lo entendió. Su sistema de valores hizo desestimar su trabajo con la tierra y la ofrenda que entregó lo demostró. Caín mató a Abel, quien por su fe dio lo mejor a Dios y fue recompensado de ser aprobado por Dios como un hombre justo, aun cuando el mundo diga lo contrario. Y al confesar que nuestro Dios es el creador, al confesar que su palabra forma nuestro sistema de valores, sostengo lo que Juan Carlos nos expuso el domingo pasado, cuya base bíblica fue un texto del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, en donde se introduce al mundo al diseño original. La humanidad se introduce allí al diseño original del Creador. Y que en Jesús solo es posible volver a él. Génesis 1:27 leo, Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Génesis 2:24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. La pregunta es ¿por qué han surgido nuevas ideologías acerca del sistema social? Puedo decir y asegurar que por el vacío con respecto al Creador. Reitero, en la carrera de este mundo que pretende llenar él o los vacíos del hombre y la mujer, lamentablemente al sustituir la palabra, así los valores de Dios son sustituidos y permanece el mundo inconforme, vacío, insatisfecho. De lo que resulta entonces en una deshumanización, contrario a lo que postulan los progresistas de la era actual. Anoche leímos en la Estrella de Panamá, solicitan al Meduca investigar publicación de textos escolares de promoción homosexual. Y esta mañana, esta mañana mi esposa, madre de nuestros 2 hijos, de manera jocosa, hablando en la mesa, el desayuno, les dice, bueno, ahora la pregunta importante a hacer antes de establecer una relación sentimental es, ¿qué opinas tú de lo que dice Génesis 2,
Génesis 1, versículo 27. Por eso han surgido ideologías. Y como indicó Juan Carlos, cuidado de preocuparnos por dejar una herencia en este mundo que no sea definida por Dios, y por el otro lado, que no sea por la herencia eterna. Porque la fe que Dios recompensa define nuestra eternidad con Dios. Establece el modo de vivir, establece o define o forma nuestro sistema de valores en la medida que vamos creciendo y desarrollándonos y conociendo más al Dios de las Escrituras, y nos define justamente nuestra eternidad con Él. Dice el versículo 3: por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Sabemos de Abel y de Enoc gracias a los primeros capítulos de Génesis. Ambos casos son sumamente importantes, tanto para la perspectiva de vida en el aquí y el ahora, como lo es en la perspectiva después de la muerte física. Abel y Enoc nos mantiene la balanza equilibrada. Dar lo mejor aquí a Dios, aunque signifique ser asesinado, como dar lo mejor aquí porque tenemos lo mejor al otro lado de este cielo. Es la fe que Dios recompensa. Dice Génesis 5:23. En total, Enoc vivió 365 años. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. La parábola de las monedas de oro dicho por Jesús es vinculante aquí. Según Mateo 25, y te doy los segundos para que lo ubiques. Si no, anotes ahí al margen de Hebreos 11:5, Mateo 25, verso 24 al 30. Dice así: después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó: siervo malo y poderoso, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y déselas al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. La vida aquí está completamente vinculada a la vida eterna. Lo sostiene nuestra Biblia y son solo dos los destinos. Una es la vida eterna, la otra es la muerte eterna. Jesús preguntó más adelante, según Mateo 16, versículo 26, lo leo según la Nueva Traducción Viviente. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Dónde se encuentra la respuesta a tu alma? La insatisfacción, la búsqueda, el suplir justamente lo que tenemos o lo que nos falta en el interior.
Bueno, para llenar el vacío y generar nueva creación, esta se busca en Dios. La fe que Dios recompensa se busca en Él. Dice el versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. La fe que Dios recompensa es activa. Es decir, se mueve hacia Él. Y no es algo que se enseña en la actualidad y con la claridad del texto de las Sagradas Escrituras. La propuesta en el mundo sigue siendo, tal como todos los caminos siguen a Roma, tal como todos los caminos llegan a Roma, también es así con Dios. No importa qué hagas, no importa dónde lo busques, al final es el mismo Dios. Mentira del diablo, que ha logrado florecer aún más en la era posmoderna en la que vivimos. Una exaltación al sentir en la que vale aún más la percepción de cada quien. ¿Qué leímos en el tema expuesto familia con futuro? Según Juan 14:6 y versículo 9 respectivamente, Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Solo Cristo. Solo Cristo. Él es suficiente. Es el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesa Viva Comunidad. Y Jesús fue contundente porque en el verso 21 de Juan 14 hizo esta pregunta que escandaliza o incomoda. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. No es cantar bonito ni es sentir el amor de Dios. Habrá temas del Antiguo Testamento que perdieron ya su vigencia, pero todo lo que está escrito en nuestra Biblia está para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. He leído 2 Timoteo 3:16 según la Nueva Traducción Viviente. Quien busca a Dios lo encuentra. Y quien lo encuentra sigue buscándolo más y más. No porque el encuentro haya sido incompleto, sino porque buscamos justamente perfeccionar la fe que profesamos. Y él no es el problema, somos nosotros. La fe que Dios recompensa es la que lo busca a él mediante las escrituras y que el camino para dar al blanco es Jesús. No es Shiva, no es Buda, no es Zoroastro, no es ningún santo, no es ninguna santa, no es el Papa, no es ninguna virgen, no es ningún profeta, ni apóstol o ningún pastor. Jesús es la verdad y es la vida con mayúscula. Conocerlo a Él es conocer a Dios. Conocer al Hijo de Dios es conocer al Padre Eterno. Nos protege de cualquier ideología, de cualquier filosofía, en la medida de ser diligente en esta materia en la que no es negociable matricularse. La materia de la fe.
y para quienes ya llevamos años fuera de las aulas, justamente es hacer un alto y reflexionar, examinarse, porque los que recién entraron a las clases virtuales no son los únicos que deben vivir la experiencia formativa continua. Y ante la realidad actual, sin duda, revisar hacia dónde está inclinándose la balanza. Bien afirmó el escritor inspirado. Los ejemplos de héroes de la fe en este capítulo 11 nos afirma el ánimo pronto de parte de Dios que nos establece la manera de vivir aquí. En un momento a otro nos plantea cruzar la puerta estrecha y transitar su camino que lleva a la vida, el cual también es el recorrido, no solo el destino. En él nos forma, moldea nuestro sistema de valores, y que no es que se han perdido, se han ignorado. El mundo ha propuesto los suyos, y como no tiene asidero en la palabra, así como el cielo y tierra pasará, con ella también sus postulados. No así justamente con los que profesan la fe de Jesús, cuya perspectiva es eterna con Dios. Un vínculo perfecto entre el otro lado del cielo y lo que hacemos aquí. Y que Dios nos los recompensará desde ahora y por la eternidad. Y que en cuyo caso no se encuentra en nadie más, sino solo en Él. Solo se busca en Él y solo se encuentra en Él. Y por eso el escritor inspirado de Hebreos así casi concluyó la carta diciendo: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Él es el apóstol y el sumo sacerdote de la fe que profesamos, el cual es recompensada en la medida que justamente aprendemos a dirigirnos por medio de ella, a revisar nuestro sistema de valores, de lealtades, de compromisos, el de la perspectiva más allá de lo temporal y lo presente, y que Dios está muy cerca para dejarse encontrar. Lo tenemos entre nosotros, con el libro abierto y con nuestros corazones dispuestos justamente a recibir su palabra y dejar que Él haga lo que solo Él puede hacer: llenarla y suplirnos de la fe que necesitamos para no esperar en nadie más, sino solo en Él. Palabra de nuestro Dios. Y por eso lo alabamos.